Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, estimados y estimadas, que están presentes hoy a las 7, a las 5 de la tarde. De verdad, gracias por la participación, por la voluntad, por las ganas de querer aprender. Yo sé que algunos ya saben estas temáticas, sin embargo, buscan poder profundizar o enriquecerse culturalmente de esta temática, de, esta, de estas formas de pensar para nuestro accionar político que siempre es necesario. Inclusive, hasta quien no esté de acuerdo de este método y quiera ser partícipe siempre es bienvenido, porque esta es justamente lo que buscaba Marx, buscar poder, mediante las contradicciones, poder encaminar y poder crear como una forma, una síntesis concreta representada. Y en esta clase 2 vamos a abordar el método dialéctico y materialista de la historia. Contextualizando un poco, antes de partir justamente con la temática en común, queremos partir desde su génesis, que eh, es desentrañar un poco el método para contextualizarlo. Y este método, por lo general, busca superar la manera de interpretar el mundo. Y esta se constituye superando el idealismo alemán, representado por los jóvenes hegelianos, dado obviamente, por Hegel, y el socialismo utópico. El primero, bajo la influencia de Hegel, eh, el idealismo alemán representado por David Strauss, Arnold Ruge, Bruno Bauer, y luego Ludwig Feuerbach y Max Stirner, que en Marx y Engels, de estos últimos dos, le tenía un valor de respeto inmenso, dado porque estos últimos dos se desarraigaron un poco del idealismo alemán y llegaron a una forma materialista. No obstante, al momento de llegar a la síntesis de materialismo, tenía una regresión nuevamente idealista. Y justamente desde esa misma línea, ¿cuál es el problema que tenían los jóvenes hegelianos? Eran acríticos al sistema en el que estaban sometidos, ya que cada respuesta es que consideraba que las relaciones llevadas a cabo por objetos ordinarios de observación, en consecuencia lo veían como algo directamente causal, aunque perturbadas por otras fuerzas, es decir, que ellos veían todas las problemáticas, lo veían perturbadas por fuerzas que no eran palpables, que eran materiales, sino que eran religiosas, sacralizantes, morales. Entonces, ellos, ¿qué percibían de los jóvenes chilenos? Que no veían que había que radicalizar las propuestas, los cambios, sino que el problema era meramente espiritual. Es decir, se basaban en conceptos, en cuestiones morales o en síntesis en cuestiones más discursivas o testimoniales. Y desde ahí deviene justamente el socialismo utópico. Esto lo voy a abordar muy en síntesis. No obstante, quiero mencionar de que quienes quieran levantar la mano o aportar un poco al taller para poder y no sea tan académica la cosa y sea un poco de conversar, hablen nomás, no tengo ningún problema. Si van a escribir, que me avise Oscar, pero si alguien va a levantar la mano, que hable nomás, ¿ya? Y bueno, el socialismo utópico. Estos veían esa debilidad en los jóvenes hegelianos, que carecía de crítica, de radicalidad y respecto a las crisis cíclicas que tenían las sociedades en ese entonces, en la sociedad de 1800 del siglo XIX. Y este socialismo, representado particularmente por Robert Owen, este último creía más en el reformismo, en el sentido de que creía la justicia basada en el ejemplo, en la moral. Y para ello creó, y esto es muy real, creó una ciudad en Estados Unidos, en New Harmony, y creó una ciudad para poder justamente combatir estas desigualdades. El problema que tuvo Robert Owen es que él tenía un voluntarismo, un buenismo de poder crear cambios, pero también carecía de crítica. Su crítica solamente venía de los jóvenes hegelianos, pero trajo al mismo sistema que tenía arraigado, que el modo de producción capitalista lo trajo a la nueva ciudad, y
los problemas económicos igual subsistieron. Y en esa parte, en ese sentido, trajo los problemas vienen que porque los utopistas veían en el proletariado una masa oprimida a la que hay que compadecer y ayudar, pero no la gran fuerza histórica, única capaz por su lucha de asegurar la encarnación de las ideas socialistas en la vida. Por ende, que sucede ahí es que los socialistas utópicos fetichizaron la forma enajenante que tenía la clase trabajadora para poder trabajar. Entonces, solamente trajo los mismos problemas que tenía el joven hegeliano, solamente que ellos se desarraigaron un poco de los problemas religiosos y era como te vamos a ayudar, pero sigue siendo una clase enajenada. Y así que siguió siendo un mero fracaso, ¿no? Pero aún así, Friedrich Engels tiene un gran estima a Robert Owen, lo cataloga como un premarxista, justamente porque él se comprendió un poco las crisis que tenían los jóvenes hegelianos y pese a que fracasó en su intento de crear una nueva sociedad, eh, valora el intento de por lo menos haberlo puesto en práctica pese a los resultados. Eso es en un grosso modo un poco lo que es el socialismo utópico. Y justamente de estas corrientes deviene el socialismo científico, que es el análisis, muy en grosso modo, el análisis a través de la lucha de clases y las contradicciones del modo de producción capitalista. Y esta corriente busca abstraer un poco de la filosofía hegeliana representada en el método dialéctico, en donde buscan, mediante el estudio empírico de las leyes que rigen el desarrollo histórico de la humanidad, sumado a ello, el modo de producción imperante que rige en cada sociedad determinada, y en la forma de cómo se despliega la sociedad hasta el día de hoy. Y acá un poco las palabras finales de lo que dice en el postfacio de la segunda edición del Capital, es lo que justamente aborda Carlos Marx, que menciona que en estas citas, sin citarlo completamente, en la parte final que él señala que para él lo ideal no es más que lo material trasladado y transfigurado en la cabeza humana. ¿Y a qué se refiere con esto? Es que a partir de ello, él invierte, le da un giro de 180 grados al método dialéctico de Hegel y de los jóvenes hegelianos, porque los jóvenes hegelianos partían de la idea y que de la idea viene la cosa. Y Hegel, Marx decía que no, que primero está en lo concreto, lo representado, y que esto tiene que diluirse en determinaciones, en críticas. Esta dilución proviene de lo pone en una especie de análisis, en un laboratorio de análisis, y de ahí viene la síntesis de lo concreto representado. Es decir, que está la cosa se diluye, más lo pone en juicio, lo pone en crítica, y de ahí viene la síntesis de lo concreto representado. Por ello, de ahí viene de cómo se despliega el modo de producción, la producción social. Y ahí donde el Marx en la ideología alemana aborda desde el principio de cómo el ser humano, a medida que va produciendo la producción social, el ser humano igual también va desarrollando. Y aparte del Marx parte desde la tribu hasta el modo de producción actual. Y acá en la cita señala que la famosa cita que podemos distinguir al hombre de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento que comienza a producir sus medios de vida. Paso este condicionado por su organización corpórea. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna acotación, consulta? No hay ningún comentario. ¿Algún comentario, consulta, chicos? Porque como es materia, yo sé que esta materia es densa. Entonces, prefiero que vayamos desarmando un poco esto, porque para que no perdamos un poco el foco de las dudas, de las consultas.
Seguimos. Bueno, en ese caso, ¿qué es la producción social? Es la forma de cómo producimos nuestros medios de vida. En los inicios, como señala Marx, en la tribu se distribuía la producción social en base igual al menciona Marx en el género, que el hombre caza y la mujer está reproduciendo. Él se dedica a la caza, dependiendo de la tribu claramente, por ejemplo, las comunidades. Eh, la comunidad aymara tiene una forma de producción social muy diferente a la producción que tienen los atacameños o lo que tienen los mapuches, entre otros. O inclusive, si vamos más allá de otras comunidades que sean, no sé, del Amazonas, la Patagonia, la de África. Entonces, ¿qué es la producción social? La producción social es lo medular para poder entender de cómo se va desarrollando la sociedad. Y a medida que la producción social se va desarrollando, y en ese sentido, la organización social crea esto, se va constituyendo el modo de producción. De la producción viene la distribución, de la distribución viene el cambio viene el consumo, y en esa misma línea que se van girando constantemente de manera cíclica, viene el modo de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que los modos de producción no son rígidos, siempre van en constante cambio. No podemos sería anacrónico creer que el modo de producción imperante de hasta el día de hoy es el mismo que tenía la época feudal, la época prefeudal, en la época de los romanos, inclusive la época primitiva. Son diferentes modos de producción, diferentes formas de organización social para poder producir. En ese sentido, ahí viene lo que es la propiedad. Marx lo aborda de manera muy categórica y es muy enfático desde la teología alemana hasta en el Capital o inclusive hasta los Grundrisse, que la división del trabajo, en la medida que se va desarrollando, se va distribuyendo la propiedad, se va generando la propiedad. Es decir, la propiedad, por ejemplo, que estudia Marx, que es la propiedad de la modo de producción capitalista arraigado dentro de la revolución industrial, la división del trabajo ya estaba desarrollada. A diferencia de hoy, que está muy sobredesarrollada, que es lo que esperaba, que la división del trabajo hoy en día está muy especificada. Entonces, cada trabajo hoy en día está muy particularmente arraigado en, en temáticas muy particulares. Hoy en esa época él estaba distribuida según la forma en que estaba inmerso la sociedad, es decir, las fábricas, la ganadería, la agricultura, todo eso estaba distribuida por la división del trabajo, y eso va de la mano en la medida que se va desarrollando la producción y la organización social. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Se entiende por lo menos? ¿Está claro? Quiero ser enfático con eso, porque entiendo de que son temáticas súper complejas, y acá buscamos, en el periodo de tiempo que tenemos, eh, darle la mayor, como menciona acá Sex, la síntesis. En ese sentido, la división social del trabajo no es la misma que tenía la época de las tribus, como mencioné, va desarrollándose a la medida que se van conociendo la producción social del trabajo. Como mencioné más atrás, eh, acá como vemos la foto, vemos acá la ganadería. Este tipo de ganadería no estaría como está si no hubiera sido por el desarrollo de los medios de producción y en ese sentido por medio de la organización social. Y acá, como bien saben, lo que dice, lo que los individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. En ese sentido, las condiciones materiales, que las hacemos nosotros, que no viene de un idealismo, no viene de algo ético, no viene de como mencionan los jóvenes hegelianos que vienen por ahí, o algo que ya está que ya vino dado y que es inamovible. Estas condiciones se van cambiando constantemente. Y en ese sentido, para entender las relaciones de las corrientes filosóficas, eh,
muy a modo de resumen, el método materialista dialéctico está arraigado con el socialismo científico. La comprensión de la realidad mediante lo concreto pensado está justamente arraigado dentro del socialismo científico. La comprensión de la realidad mediante el espíritu, con los jóvenes hegelianos, el fetichismo de la enajenación de la clase trabajadora, socialismo utópico. ¿Por qué lo queremos abordar así? Es porque lo que hace justamente el socialismo científico fetichiza la clase trabajadora como algo que tiene que recibir una compensación, un bono, algo, una pequeña limosna, pero que no debe ser emancipado, no tiene que salir de su enajenación. Eso, Elías Severino, entonces las ideas provienen de la estructura y económica y productiva en la que vive el individuo en la sociedad. ¿En qué parte, Jimena, quiere retroceder? Hola, no, en el último es que no me queda claro lo de eso mismo, ese es. Lo de eh, como de la enajenación de la clase trabajadora. Ya, en ese sentido, la enajenación es, es cuando el trabajador no reconoce, mediante la apropiación de los medios de producción, no reconoce justamente su trabajo. Es decir, todo lo que él produce, obviamente lo produce mediante el trabajo, mediante un contrato de trabajo arraigado por el empresariado, en este caso. Y lo que hace justamente Robert Owen es trasladar todas las formas del modus operandi del modo de producción capitalista, lo llevo a una ex colonia, lo arraigo ahí y hago lo mismo que hacía Inglaterra, pero trato de hacer reformas para que la clase trabajadora tenga algo mejor vivir. Cuestión de que al final es una forma fetichizada del trabajador para seguir operando de como la misma manera que él critica a Inglaterra, pero mediante pequeñas mejorías. Eso sería, ya eso nos referimos con el fetichismo de la enajenación. Es el desconocimiento propio de la clase trabajadora como mano de obra y cómo el socialismo utópico fetichiza eso para que pueda seguir operando. A lo que me enseñaba Elías Severino. Las ideas provienen de la estructura económica y productiva en la que vive el individuo en la sociedad, o me equivoco. Es que bueno, a eso me refiero. Está la cosa en sí, y esta cosa lo que hace Marx es desarraigándola. Y es justamente, hay una parte muy buena de las glosas las notas sobre Wagner, donde Marx menciona, porque Wagner le hace una crítica, que dice que él parte de conceptos, del valor de uso. Y Marx dice que yo no parto de conceptos, yo parto del estudio, del entendimiento de la forma social, y este caso es del modo de producción capitalista. Y así que está la cosa, y de la cosa, yo de la cosa hago la idea y de ahí sintetizo ello y lo transformo a mí. Aaron, dale. Claro. Aaron, habla. Hola, Ya, pero Fabián Riquelme, a mi manera de entender, el socialismo utópico es más paternalista y el socialismo utópico es más emancipador. Uno es idealista y el otro es materialista. Sí, en síntesis es eso. Lo que al final era el socialismo utópico era palabras de buena crianza, pues digamos así, de manera coloquial, palabras de buena crianza. Eh, sí, por lo menos, sí, a mi entender, tuvo por lo menos, a lo menos, tuvo un carácter voluntario de poder cambiar las cosas, no así los jóvenes hegelianos que siempre buscaban la forma de inacción, porque veían, de hecho Hegel lo veía así, de la manera de poder cambiar las cosas, porque decían que sacar la cosa representada y de diluirla era regresivo.
Entonces, Renato Acevedo, el modo de producción determinado depende de la producción en tanto cuestiones vitales, pero ¿qué pasa con las que no? Ya, ¿pero a qué te refieres por cosas que no? ¿Quién levantó la mano? Aaron, pero dijo que ya era. No, pero recién levantó la mano alguien. La bajó porque no la dijo en el ministro. Habría que especificar qué te refieres con qué cosas no son vitales. Porque, por ejemplo, si tú me dices que las cosas eh, determinadas de hoy en día, las cosas que hoy en día son vitales para nosotros, en esa época no. Por ejemplo, el celular. Hoy en día el celular para nosotros es vital. Quizás para esa época no, porque para esa época no, todavía no estaba el proceso de globalización tan potencialmente desarrollado. El siglo XX se fue en discusiones entre la estructura y la superestructura. Hoy es posible descartar ese falso binomio y aseverar que materia e idea están constante y mutua determinación. Es que justamente lo que hace Marx en los Grundrisse, sobre todo, y el manuscrito filosófico económico del 44 es justamente eso. No, una cosa no quita la otra, sino que las cosas están en constante choque, en constante relación y contradicción. Una cosa es que esa idea la creas que es inamovible o que carezca de crítica, que es justamente lo que Marx busca sacar de encima colocarlo como se llama en la mesa, decir que no, pues las ideas tienen que estar constantemente críticas porque las ideas están plasmadas en las condiciones sociales, en tu forma de organización social está determinada esa idea. Y, y es lo que careció justamente Feuerbach, Ruge, Bruno Bauer, y Hegel en realidad, pese a Hegel, Hegel, si bien a muchos Marx lo leyó en un momento, Bakunin, que es un hegeliano, y eso es súper irónico, pero Bakunin era un hegeliano de todo y lomo. Lo que hay que hacer es entender de que lo que hace Hegel justamente es fetichiza esta parte de la idea de que la sociedad como está bien, pero lo que hace Marx es voy a sacar lo bueno de él, que es la forma de cómo él llegaba a las conclusiones de la forma de llegar al espíritu, llegar a la idea, que es las formas de contradicción, de que todo tiene un movimiento cíclico. Cómo las ideas se encuentran determinadas por la forma en que producimos. Bueno, es cuestión de poner en práctica o hacer sintaxis un poco de la historia en la que estamos arraigados. Eh, por ejemplo, la Revolución Francesa, en esa época, levantada justamente por un sector antagónico, que en este aspecto era la burguesía, se levantó contra otra clase, una clase más que tenía en ese tiempo los medios de producción, se levantó y impuso una idea y ahí creó una forma determinada de producir, que es la que hoy en día nos subyace hasta el día de hoy, tanto para bien o para mal. Para Marx le parece bien que haya sucedido la Revolución Francesa, palabra de él, no de nosotros. Así que esa es una forma de él de lo que es que las ideas están determinadas por la forma en que producimos. Tú no, la idea no, tú para ver algo, tú cuando ves algo, tú no primero haces la idea de eso, sino con las formas que producimos, por ejemplo, partiendo de lo más principal, en el momento que el ser humano vio que podía usar la piedra como una herramienta, primero pensó el objeto y de ahí se armó la idea de un concepto y lo sintetizó para poder convertirlo después más adelante en un martillo o en una flecha inclusive. ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación? Patricio Julio Parada dice, propongo que hagan la exposición y las respuestas queden para el final. La exposición te paga mucho. Yo al menos no puedo seguirlos a todos.
No, mira, la exposición en sí ya en la forma del método materialista dialéctico llega hasta acá. ¿Por qué llega hasta acá? Porque en la parte de febrero queremos abordarlo desde la segunda parte porque entendemos de que es súper extenso, es súper largo, es súper complejo de poder abordarlo, en el sentido de que tiene muchos procesos históricos y muchas categorías, y como le mencioné, en 1 hora y 45 minutos está completamente difícil poder abordarlo o sintetizarlo de mejor manera. Por ende, por eso justo lo abordamos desde esa perspectiva desde la modo de producción, y después queremos abordarlo de cómo la producción social, mediante la propiedad, va generando la división del trabajo. De ello también viene la enajenación, y eso lo vamos a abordar por cápsulas, por conceptos. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna acotación o pregunta en ese sentido? Porque, por ejemplo, a mí, y acá voy a poner el debate, porque siento que el otro día se ha abordado más de alguna vez, que es si materialismo histórico o el materialismo dialéctico es lo mismo. A ver, respecto a las diversas formas de producción a lo largo de la historia y los conceptos que revisamos en esta clase, ¿crees que estos conceptos se mantienen inamovibles en nuestro actual sistema de producción postcapitalista y pueden ser repensados? Ya, postcapitalista yo lo abordaría, diría postfordista. Lo diría de una manera postfordista, considerando de que porque en ese sentido el postfordismo lo que hace es justamente desarrolla la división del trabajo, y mediante ello el postfordismo agudiza ello mediante las formas globalizantes de comunicación. Y yo no creo que sean inamovibles, sino que eso sería, si lo abordamos desde, pensamos que es inamovible, ahí estamos cayendo en la retórica hegeliana. Entonces, sería un poco, y como mencioné al principio, y algo que menciona justamente Lenin en la tesis de abril, sugiero mucho que lean ese texto desde la forma, de la perspectiva histórica marxista que aborda Lenin, y me encima que Lenin lo hace justamente en 1917, en abril de 1917. Y él justamente dice que la teoría marxista tiene que comprenderse desde su realidad situada. Es decir, si yo quiero hacer un análisis marxista, tengo que hacerlo desde mi realidad, desde mi presente, desde el 13 de enero del 2024, bajo un análisis crítico de lo que viene de lo que le arrastra mi historia. En ese sentido, la historia chilena o la historia globalizada. Ya, Marcos Alemán, a base de lo que dijeron en la clase pasada, no son lo mismo. Personalmente, yo digo a modo personal, porque yo tengo compañeros dentro de CS, de la conciencia de síntesis, que ellos sí creen que está separado. Yo creo que no. Yo creo que no, porque en base a lo que menciona Marx en el Capital, el método materialista y dialéctico de la historia es una ciencia como tal, es una ciencia. No puedes estudiar algo sin estudiar el pasado. Darwin, para llegar a las conclusiones que llegó, tuvo que estudiar el pasado y ahí hizo ciencia. Albert Einstein igual, de la manera que tuvo que estudiar a Newton y todos sus antepasados, a Galileo, para llegar a su conclusión como tal. Y eso es hacer ciencia. Ahora, el tema es que pareciera de que materialismo dialéctico es leyes universales y historia, materialismo histórico es otra cosa. Entonces, una es como más empirista. Daniel Parragués Mura, después de Marx y Engels, quienes continuaron profundizando en el estudio del método dialéctico histórico. Ya, eso justamente lo iba a señalar. Sí, lo que es histórico, Franz Mehring fue el primero. Franz Mehring lo aborda en el texto se llama literalmente sobre el materialismo histórico. Y sí, Engels lo utilizó antes de fallecer. Y el materialismo dialéctico lo aborda Joseph Dietzgen, no sé cómo se pronuncia literalmente, pero se lo voy a escribir acá. Él fue el primero, y quien lo profundiza y lo populariza es Georgi Plejánov, que también justamente Lenin en algún momento lo aplaudía bastante y después categóricamente lo trataba de reformista,
y lo ensalzó coloquialmente a chuchadas. A la atribución de poderes o cualidades mágicas a objetos, especialmente la economía. Es la forma... pues está respondiendo a Diego Lorenzini, está respondiendo a... La fetichización. Ya. La atribución de poderes o cualidades mágicas a objetos, especialmente la economía. Es la forma en que las relaciones sociales y económicas se representan y se perciben erróneamente como cualidades naturales de los objetos, como el dinero o la mercancía. Ya te refieres al fetichismo. Ya, sí. Por ejemplo, hay una pregunta que se hacía constantemente, o que se hace más de una vez, que es, en una sociedad sin clase, ¿debería existir el dinero, el billete? No, pues no debería existir, porque si existe, esa sería una forma fetichizada del dinero. ¿Qué tendría que decir el materialismo histórico respecto al pensamiento mágico postmoderno? Bueno, el pensamiento mágico postmoderno, desde una perspectiva de materialismo histórico, justamente aborda, es muy crítico en ese sentido porque el postmodernismo aborda muy un poco igual desde la línea idealista, desde que hay un poder que está por ahí, un poder, pero nunca mencionan quién es el poder, nunca lo mencionan, o que solamente se va en premisas discursivas, en temáticas testimoniales. La crítica es simplemente discursiva en ese sentido. Te doy un ejemplo, lo que pasó en el tema con el peso pluma. El debate sobre si va o no va es meramente un discurso, pero que no ataca no ataca el problema de raíz, sino que es un tema discursivo. Ya, hay una pregunta súper interesante. Quizás se ve un poco el tema de clase. A ver, ¿qué diferencia el análisis de Marx y Engels de la división del trabajo a los análisis de Durkheim y Weber? Durkheim nunca lo leí mucho, pero respecto a Weber, es que lo que hace Weber es que justamente Weber lo naturaliza la división del trabajo, como algo que tiene que ser, tiene que seguir siendo. En tanto, lo que hace Marx Engels es que pone la palestra que existe a medida que se va desarrollando, pero que esta en su momento se tiene que acabar. Es decir, que a la medida que se va desarrollando la división del trabajo, porque la división del trabajo también fortalece, y la palabra de ellos, lo desarrolla, y a medida que se va desarrollando, también se va desarrollando el ser genérico, es decir, nosotros. No es la misma la forma de cómo se desarrollaba el ser genérico del siglo XIX, del siglo XX, a verlo cómo estamos desarrollados hoy en día. Entonces, a mayor división del trabajo, mayor desarrollo de los medios de producción, y en ese momento va a llegar una forma de emancipación de la clase trabajadora. Y el Estado, lo digo porque una vez escuché que el fin último, según el marxismo, es la inexistencia del Estado. Sí, Engels lo desarrolla en el principio de comunismo, señalando de que en un debate le preguntan, ¿y va a haber Estado? No, es que el Estado es una mera forma de opresión. Claramente, desde una perspectiva política y en ese sentido materialista, tienes que utilizar al Estado para poder llevar a cabo eh, el momento de poder desarrollar los medios de producción y en ese sentido llegar a una forma de sociedad sin clase. Porque sin la forma del aparato del Estado, no tienes con quién enfrentarte al empresariado, porque el empresariado tiene los medios de producción, tiene el dinero, tiene el capital, tiene la forma de poder avasallar con todo. En tanto, nosotros como parte de izquierda tenemos que entender que el Estado, con todas sus contradicciones, tenemos que utilizarlo a nuestro favor, y que esa clase se pueda subordinar a nosotros una vez que el Estado esté bastante rígido, bastante robustecido, fuera del germen de la corrupción, y desde ahí, una vez que ellos estén con nosotros y la sociedad de clase ya no exista, ahí el Estado dejaría de existir y en consecuencia también el dinero. Pero esa es la forma más próxima hacia el Estado, ya hacia un proceso más comunista. Comunismo progresista.
¿Alguna acotación más? ¿Alguna precisión más? Ojo que esa pregunta es bien importante porque siempre se habla de ese tema de la inexistencia del Estado o que se confunde el término socialismo también con comunismo. Es bastante como la vía socialista para llegar al comunismo, como si fuera el fin último. También es como una falacia bastante usada cuando en discusiones con Sí, yo, liberales. ese tema de la vía socialista lo abordó Lenin para decirlo que cuando una vez que llegó al momento de tomó el palacio, vio que era difícil como desencadenar todo de raíz, sino que era no, parece que vamos a tener que hacerlo paso a paso, y de ahí dijo, no, parece que aquí ya sería una línea socialista de decir, vamos a tener que concesionar, y Lenin lo dice en la NEP, vamos a tener que concesionar con la gran burguesía, pero que se sometan obviamente a nuestras leyes jurídicas, a nuestras leyes jurídicas, a nuestras leyes parlamentarias, tener un parlamento mayoritario para poder crear nuestros cambios estructurales. Entonces, es imposible, y de hecho Engels también en principios de comunismo señala que es imposible hacer los cambios a rajatabla, de raíz, es imposible. Ahí retomamos la idea que hablábamos antes, de tomar en cuenta la, la historia y los aprendizajes que nos ha dado para a través de ellos eh, construir. No se construye sobre nada, que es un error también bastante común, creer que podemos bater el tablero y hacerlo todo del borrón y cuenta nueva. Ya, el tema del anarquismo que señala, eh, alguien del PC me comentaba que era un movimiento burgués que no se debe relacionarse con la lucha de clases. El tema del anarquismo, ya es que hay un tema de debate político, más que teórico, puede ser, porque algunos señalan que el anarquismo es una forma elegante de decir que eres liberal, para que no te agarren a palo, porque el anarquismo no tiene una propuesta clara, no tiene un proyecto, un programa. Solamente es desenmarañar todo, romper, romper todo en sentido sistemáticamente como teóricamente, pero sin una propuesta clara. Entonces, lo que Marx, por eso, juntamente en ese aspecto, siempre tenía muchas disensos con Proudhon, con Bakunin. De hecho, Proudhon, que se catalogaba como de alguna manera anarquista, era un fetichista en ese sentido. Creían que el salario debe existir en un periodo sin clase. El salario, o sea, el salario es una forma de yo te doy un sueldo a cambio de que tú me generes plusvalor. Entonces, esa es una forma de enajenante de seguir creando el mismo sistema. Y en ese sentido, lo que hace el anarquismo es agudizar en las cosas y construir una utopía sin antes tener un programa común, un proyecto pragmático para poder llegar a ese rumbo. Aunque en algún momento se señalaba que la izquierda y el anarquismo tienen que estar unidos en ese aspecto para poder destruir el capital, pero después cómo tú te enfrentas al anarquismo, cómo tú te enfrentas al anarquismo, ¿cachai? ¿Tienes alguna duda? ¿Una apreciación? Ojo, en base a esa pregunta, yo sugiero que lean la nota que coloqué en el Gmail, que se llama Si los marxistas leyeran a Marx, que es de Gray Charnock, basado en la influencia de Simon Clark, que era un gringo, un sociólogo que era súper crítico también, inclusive, del postmodernismo estadounidense, y de cómo el marxismo se ha vulgarizado en su forma de crear, de llevar a cabo la lucha de clases, que hasta inclusive basado en temas testimoniales, discursivos. eh, Atacan mucho el tema de los movimientos sociales, que los movimientos sociales hoy en día, la sociedad contemporánea, están muy separados y no tienen como una línea en común. Y es lo que pasó, por ejemplo, en el 2019.
que hoy existieron tantos movimientos, pero ninguno de ellos llegó a congregarse para poder crear un fin común. Así que, eso, estimados, ¿alguna duda, alguna acotación para ir cerrando? A propósito de ello, mañana vamos a subir una nueva columna en CC, y lo va a subir nuestro nuevo columnista, Diego Lorenzoni, sociólogo, así que preparen, léanlo, porque aborda justamente la crítica hacia el postmodernismo de izquierda que tiene, basado en la entrevista que le hicieron a Irene Caramanos, que eso es justamente un debate que también se tiene que hacer desde las izquierdas. Vamos a atacar lo testimonial, así que sugiero que lo lean. Se va a subir en la mañana del domingo, y el próximo sábado se va a hablar desde la economía política, que es un tema súper interesante que tiene que estar arraigado de la filosofía que hablamos hoy, del método dialéctico y materialista de la historia. ¿Ya? ¿Algo más que decir? Patricio Larcón dice, no entiendo a qué se refiere con comprensión de la realidad mediante el espíritu. Porque lo que aborda acá se refiere a que los jóvenes hegelianos abordaban lo concreto, le daban una respuesta espiritual, es decir, religiosa. Todo tiene una respuesta religiosa, sacralizante, evangelizadora, un tema testimonial, pero nunca lo colocaba de crítica. Nunca un problema económico o un problema social de guerra. Los jóvenes hegelianos siempre lo atribuyen a un problema moral, que solamente no tenía una solución per se, que el sistema como tal en esa época estaba bien. Si el problema solamente eran cuestiones morales que tienen que ser resueltas. A eso se refiere la comprensión de la realidad. Ellos veían desde la idea, y de la idea ellos tienen una respuesta, y esa idea es discursiva y religiosa. Sobre todo se basaban, como menciona Marx, en conceptos. Solamente se basan en una crítica mediante conceptos. Ya, estimados, ya para ir cerrando, quiero agradecer acá tengo el Instagram de Conciencia y Síntesis, el Gmail, concienciaysíntesis@gmail.com, y a créditos a Diego Lorenzoni, que fue quien nos ayudó a colaborar en la estructuración de esta clase, que ha sido un desafío, porque lo que queremos hacer a partir después de enero es crear cápsulas grabadas sobre esta temática, pero por partes, para que no sea tan engorroso y tan denso las temáticas, porque el tema del método dialéctico es súper denso. Entonces queremos abordarlo por cápsulas, por conceptos, categorías, y desde ahí ir desenmarañando, y se las pasamos a ustedes en los correos. ¿Ya? Así que eso, estimados. Muchas gracias por la presencia. Estamos viendo, sí, ojo eso, todas las clases son los sábados, todos van a ser siempre los sábados a las 5 de la tarde. Cualquier duda, cualquier acotación, cualquier imprevisto, siempre se va a avisar con días de anterioridad para que estén al tanto de ello, pero siempre estén al tanto de los correos, ¿ya? Así que eso, síganos en Instagram, estén atentos ahí. La idea es potenciar esto. Conciencia y Síntesis busca hacer un think tank, y el think tank de por sí busca potenciar la investigación, la crítica, porque justamente lo que carece hoy en día las fuerzas progresistas o de izquierda, como quieran llamarlo, y la oposición tiene una cantidad inimaginable de think tank, y nosotros estamos quedando atrás. Así que quienes quieran apoyarnos con esto, siempre denle un like, darle like a las publicaciones, a las historias, compartan. Y también compartir este tipo de talleres. ¿Ya? Quienes quieran sumarse, que se sumen. No tenemos problemas, que
nos manden un interno que quieran sumarse, que quieran empaparse un poco de este tipo de talleres, así que tengan la libertad de difundirlo. ¿Ya? Así que eso, estimados, cuídense, que les vaya bien, buen sábado y nos estamos viendo la próxima semana. Chau.